Nos referimos a estos fármacos, a estos medicamentos, principalmente para lo que es el tratamiento de procesos de broncoespasmo, ¿sí? Asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Qué importante ver, vamos a ver cómo funcionan los principales medicamentos, no vamos a ver todos, ¿verdad? Porque cada enfermedad, vamos a ver el año que viene, en patología médica y en clínica médica, que tienen sus guías, tienen sus sociedades que crean unos protocolos de seguimiento. Por ejemplo, el asma tiene su sociedad o su guía que se llama GINA, ¿verdad? Y el EPOC tiene su guía también que es GOLD. O sea, cada uno tiene una gran organización detrás de esa enfermedad. Nosotros vamos a ver hoy los medicamentos, ¿sí? Es importante que sepan la base para poder introducirnos después en lo que es más complejo. Bueno, vemos entonces farmacología pulmonar desde el punto de vista broncoobstructivo, ¿sí? No vamos a ver todavía el tratamiento, por ejemplo, antibiótico específico de la neumonía, ¿sí? Ese va a ser el capítulo que viene. Bueno, gran parte de la farmacología nos dice que analiza los efectos de los medicamentos principalmente sobre las vías. ¿Cuál es nuestro objetivo? El bronquio en específico, ¿sí? Producir generalmente broncodilatación. Bueno, relacionado justamente a nuestras enfermedades que son el asma, que existen varios tipos de asma, pero el más frecuente es el asma atópica o alérgica, ¿verdad? La que uno nace con esa condición genética de predisposición alérgica a broncoespasmo. Generalmente agentes atópicos, alérgicos, como por ejemplo ahora el frío, ¿verdad? Es mucho más frecuente los cuadros respiratorios. Ahora hay una epidemia de cuadros respiratorios. Hay muchísimos casos y están dando casos graves. Y ustedes ven que es más frecuente en invierno, en frío. Porque el frío se comporta como un antígeno y tiene la capacidad de desarrollar broncoespasmo, ¿verdad? Aparte del frío, la baja temperatura baja la inmunidad y hace que sea más fácil que una infección se instale. Esa es la respuesta por qué las neumonías y el asma y el EPOC es más frecuente en el invierno, en el frío, ¿verdad? Bueno, estas dos patologías se refiere al asma y al EPOC. Recuerden que EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya dieron eso? Que involucra a dos enfermedades principales, que es bronquitis crónica y enfisema pulmonar, ¿verdad? Bueno, hay algunos casos que el asma puede ingresar dentro de EPOC. Principalmente esa asma resistente, esa asma rebelde, que tiene gran remodelación crónica ya. En algunos casos puede entrar asma en el EPOC, pero normalmente involucra solamente a bronquitis y a enfisema. Se caracterizan ¿por qué? Porque padecen de inflamación crónica, ¿verdad? Una inflamación crónica que va justamente remodelando a la arquitectura bronquial, va hipertrofiando la arquitectura muscular, ¿verdad? El músculo que involucra a los bronquios va hiperplasiando, o sea, produce hiperplasia e hipertrofia. Eso hace que tenga mayor fuerza y mayor respuesta ante estímulos, ¿verdad? Por eso un músculo bronquial asmático es mucho más potente que uno que no es asmático, ¿verdad? Y por otro lado, hace que migre una gran cantidad de células inflamatorias al lo que es la lámina propia del bronquio, ¿verdad? Entonces hay un infiltrado inflamatorio que van a hacer que aparte de que esté inflamado, ¿verdad? Infectado o con una gran cantidad de células inflamatorias, estimule también la secreción de moco. O sea, estos pacientes ambos tienen en común que secretan mucho moco. ¿Y cuál es el problema de la mucosidad? De la secreción, ¿verdad? ¿Se recuerdan en orina, por ejemplo? Hablamos la clase pasada que si se estanca, se infecta. Todo lo que se estanca, se tranca, se detiene, tiene tendencia a infectarse. Eso es muy rápido
y es una regla que se sigue en medicina. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer como médicos, y ustedes van a hacer como médicos, es tratar de que se movilice eso, ¿verdad? Si por algún motivo se detiene la secreción, esa secreción se va a infectar. ¿Y qué vamos a tener? Primeramente una bronquitis y luego una neumonía. Entonces tenemos que sacar de ahí esa secreción, ¿verdad? ¿Cómo? Por un lado, con nuestros medicamentos broncodilatadores, que va a ayudar a dilatar y a que sea más fácil eliminar la secreción que es producida por el proceso inflamatorio crónico de base, ¿verdad? Bueno, también, ¿se recuerdan el epitelio de los bronquios? Según histología. Muy bien, cilíndrico, pseudoestratificado, ¿verdad? Ciliado, con células caliciformes, ¿verdad? Sí, el bronquio. La arquitectura bronquial, ¿verdad? Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Y dice ciliado, y estas cilias, no sé si se recuerdan por histología, tenían un movimiento, ¿verdad? Un movimiento que era unidireccional. Solamente se mueven hacia arriba, no se mueven hacia abajo, ¿verdad? Ese movimiento, si bien es importante, ¿verdad? No logran movilizar la gran cantidad de secreciones que tienen nuestros pacientes. Entonces tenemos que ayudarle farmacológicamente o con algún tipo de procedimiento médico. Por ejemplo, aspiraciones, ¿verdad? Bueno, en cuanto a... Ustedes saben que hay una patología que paraliza esos cilios. Nacen con la parálisis de los cilios bronquiales, ¿verdad? Es una enfermedad congénita y generalmente tiene una gran tendencia a infectarse, ¿verdad? Justamente por lo que dijimos, lo que se detiene se infecta. Bueno, ¿qué más? Existe una notable diferencia entre la patogenia y la respuesta al tratamiento. Es muy importante saber cómo funciona la patogenia, ¿verdad? Por ejemplo, en el asma, que dijimos que más del 50% de los asmáticos son alérgicos o atópicos, ¿verdad? Bueno, en algún momento dijimos que hay una célula característica del asma, y esto vamos a volver a dar el año que viene. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el asma? Primeramente tiene que haber un agente, un antígeno, ¿verdad? Específico en el cual el bronquio va a reaccionar a ese antígeno. Por ejemplo, puede ser frío, polen, polvo, puede ser partículas de ácaro, ¿verdad? Puede ser venenos de animales, ¿verdad? Picadura de mosquito, de hormigas, de araña, de lo que sea. Pero lo importante es que haya un antígeno, algo extraño, ¿verdad? ¿Saben cuál es el antígeno que estimula más el asma? Muy bien, el ácaro, ¿verdad? El ácaro se demostró que los pacientes asmáticos responden con un proceso inflamatorio en más del 60% a los ácaros, o sea, a sus fragmentos, ¿verdad? Entonces, debido a este conocimiento, se ideó un fármaco que es un anticuerpo frente a ácaros, que ya tienen disponible, por supuesto, ¿verdad? Costoso, pero está, para tratar de esa manera el asma, ¿verdad? Bueno, una vez que entra el antígeno a los bronquios, ¿qué ocurre? Es identificado por las células presentadoras de antígeno, que van a tener el primer contacto con nuestro antígeno, puede ser ácaro o lo que sea. ¿Y qué va a hacer? Le va a presentar a un linfocito T, ¿verdad? Para que pueda aumentar la respuesta inflamatoria. Pero no es el T helper 1, es el T helper 2, ¿verdad? Es el TH2 que se especializa en alergias, ¿verdad? En procesos atópicos inmunológicos. Entonces el T helper 2 va a ser el encargado de magnificar la respuesta inflamatoria y va a liberar citocinas, principalmente interleucina 4, ¿verdad? Que va a hacer que se secrete, que se activen células B, ¿verdad? ¿Y cuál era la función de las células B? Producir anticuerpos, ¿verdad? Van a producir anticuerpos inespecíficos que posteriormente se van a dividir en anticuerpos o inmunoglobulina E,
Entonces va a ascender la inmunoglobulina E dirigida para ese antígeno. Luego, por el otro lado, va a activar o va a liberar la interleucina 5. ¿Y qué hace la 5? Estimula el reclutamiento y activación de eosinófilos. Por eso las enfermedades atópicas, alérgicas, como el asma, los eosinófilos suben mucho, ¿verdad? Y ahí ustedes seguramente ya saben que el eosinófilo es característico de las alergias, del asma, ¿verdad? Y ahora ya saben por qué. Porque le estimula de fondo justamente nuestra interleucina 5 vía linfocito T helper 2. O sea, es una comunicación que se va acoplando hasta que finalmente los eosinófilos llegan. ¿Y ustedes creen que los eosinófilos colaboran en el proceso inflamatorio y ayudan a mejorar el asma? No, empeoran. Son los encargados de destruir la arquitectura bronquial, de remodelar, de dañar, y se encargan del asma en su periodo crónico. Ahí cuando hay hipertrofia, daño, necrosis, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables? Y los eosinófilos, ¿verdad? Bueno, atiendan bien porque dijimos interleucina 4 y 5. Hoy, según la GINA, que es la guía del asma, ya hay justamente anti-interleucina 4 y anti-interleucina 5. O sea, ya tienen fármacos también que combaten directamente y específicamente a estos mediadores, ¿verdad? Por supuesto, el precio es exorbitante, ¿verdad? Y está todavía, nosotros no tenemos, ¿verdad? Bueno, una vez que son activadas las células cebadas, ¿quiénes son las células cebadas? Los mastocitos, ¿verdad? Los mastocitos, ¿y por qué se llaman cebadas? Muy bien, ¿verdad? Ustedes saben de historia. Anteriormente se creían que las células cebadas le cebaban, ¿verdad? Le irrigaban a los vasos sanguíneos porque estaban siempre muy cerca, ¿verdad? Pero después se dieron cuenta que era una célula inflamatoria, ¿verdad? ¿Y qué tienen nuestras células cebadas en su interior? Histamina principalmente, ¿verdad? Tienen otros elementos vasoactivos, pero el más importante es la histamina. Y como está muy cerca del vaso, prácticamente la reacción es inmediata, ¿verdad? De ahí es la hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata o rápida, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los mastocitos están pegados a los vasos sanguíneos y la respuesta vasoactiva es inmediata. Bueno, y ustedes saben que la histamina es un vasodilatador, ¿verdad? Un vasodilatador potente. Entonces, ¿qué conseguimos con la vasodilatación mediada por los mastocitos o las células cebadas, ¿verdad? Justamente lo que hace es aumentar la permeabilidad, ¿verdad? ¿Para qué quieren aumentar la permeabilidad? Para que migren, justamente para que migren las células inflamatorias hacia el lugar de acción, ¿verdad? Diapedesis, adherencia, migración, transmigración, etc. Y el problema es que cuando se abren, ¿verdad? Las células o sea, las células que se separan para producir esta migración, también se va edema con él, ¿verdad? Entonces hay un edema de pared también consecuente a esta migración y posteriormente justamente tenemos broncoconstricción. Pero los que forman parte de la broncoconstricción también tenemos prostaglandinas, pero los que realmente son los mayores broncoconstrictores son los leucotrienos, ¿no? Que habíamos hablado ya cuando hablamos de AINES, ¿no? De antiinflamatorios no esteroideos, que había una forma de que se generaban leucotrienos. Ellos son los más potentes broncoconstrictores, que en este caso es nuestro objetivo bloquear, ¿verdad? Bueno, teniendo ese conocimiento, ¿creen que no se formuló un fármaco antileucotrieno? Sí, ¿saben cómo se llama? Muy bien, Montelukast, ¿verdad?
Montelukast, que hasta hace poco formaba parte del tratamiento del asma fundamental, hoy queda de reserva, porque tiene muchísimos efectos adversos, ¿verdad? Tiene muchos efectos adversos. Pero es un antileucotriénico, ¿verdad? Bueno, esto es lo que ocurre con un dibujo bastante esquemático, ¿verdad? Tenemos 3 espacios, ¿verdad? El epitelio superficial, tenemos la lámina propia en donde se encuentran nuestros vasos sanguíneos que van a sufrir de aumento de permeabilidad, fuga capilar, edema intersticial y migración de células inflamatorias, ¿verdad? Y abajo tenemos el músculo liso, ¿verdad? Que ustedes ven que tiene, ¿por qué le puse esto? Para que se vea que tiene conexiones nerviosas justamente del sistema colinérgico, específicamente muscarínico. Sabemos que el sistema colinérgico viene del vago, ¿verdad? El vago, del neumogástrico. O sea, el sistema colinérgico está bastante inmiscuido en la arquitectura bronquial. ¿Por qué digo esto? Porque esa reacción inflamatoria que describimos recién, que viene el antígeno, se le presenta a la célula presentadora de antígeno, que en este caso nos pone célula dendrítica arriba, puede ser un macrófago también, ¿verdad? ¿Qué hace la célula dendrítica? Le presenta al TGLPER2 y el TGLPER2 empieza a reclutar células de la alergia, ¿verdad? Vemos a los mastocitos activados, ¿verdad? Célula cebada, y tenemos también a los eosinófilos que van a ser reclutados. Bueno, y ahí está medio fuera de circuito nuestro neutrófilo, ¿verdad? ¿Qué ocurre después? Vemos conexiones del nervio sensorial. Hay veces que el antígeno tiene conexiones directas o tiene contacto directo con el sistema nervioso sensorial y emite una respuesta prácticamente instantánea de broncoespasmo, ¿verdad? Eso se justifica en algunos pacientes que tienen contacto con el antígeno y prácticamente de inmediato responden con broncoespasmo. Sin embargo, la respuesta inflamatoria es un poco más lenta, ¿verdad? No es tan inmediata. También es importante porque vamos a atacar el sistema colinérgico con fármacos. Hay fármacos que son anticolinérgicos o antimuscarínicos que vamos a utilizar para el tratamiento del broncoespasmo, ¿verdad? Bueno, y vemos también las células productoras de moco, acá, que van a empezar a fabricar una gran cantidad de mucosidad en respuesta inflamatoria, que por un lado no es beneficiosa para nuestro paciente porque va a empezar a obstruir la vía respiratoria y el paciente va a tener mala mecánica, mala entrada de aire, y el médico va a tratar de eliminar eso lo más rápido posible. Bueno, ustedes saben que uno de los mayores productores de moco es el asma, ¿verdad? ¿No dieron todavía eso en anatomía patológica? Bueno, produce tanto moco que dibuja la configuración de los bronquios y sale el moco en forma de raíces, ¿verdad? Sale en forma de raíces. Si ustedes hacen un corte, vamos a entrar en anatomía patológica, ¿verdad? Si ustedes hacen un corte, pero eso no le voy a preguntar en el examen para que conozcan nomás, ¿verdad? ¿Por qué están traumados con anatomía patológica? Al lunes tienen examen. Bueno, si hacen un corte van a ver que los cristales son eosinófilos, justamente por la gran cantidad de eosinófilos que migraron hacia la mucosidad, ¿verdad? Y se llaman cristales de Leyden, ¿verdad? Cristales de Leyden, que es por fragmentos de eosinófilos que están en proceso inflamatorio, ¿verdad? Característico del asma, Bueno, ¿qué más podemos decir? Ustedes ven cómo se va dañando la arquitectura bronquial y se va desprendiendo epitelio bronquial, ¿verdad? O sea, tenemos un daño directo. Bueno, salimos de patología y patogenia y fisiopatología y entramos en los fármacos, ¿verdad? Bueno, tenemos varias vías de administración de los fármacos. Con esto hay mucha actualización porque la vía preferente para combatir las enfermedades bronquiales es la vía inhalatoria, ¿verdad? Con aerosoles.
¿verdad? Incluso hasta hace poco se creía que la nebulización era el método correcto, pero vinieron justamente estas guías y dijeron no, la vía recomendable para todo proceso obstructivo, bronquial y pulmonar es la vía inhalatoria. O sea, esta es la preferente, ¿verdad? Siempre van a preferir una vía inhalatoria versus cualquier otra vía. Bueno, dice, es la preferida para administrar beta 2 agonistas. Recuerden cuando hablamos de beta bloqueantes, también hablamos de los beta agonistas, ¿verdad? Que los beta bloqueantes tenían un problema que justamente producían broncoespasmo. Podían agravar una crisis asmática o exacerbar o desencadenar una crisis de POC, por ejemplo. Entonces tenían que elegir en ese caso un beta bloqueante cardioselectivo para evitar este efecto pulmonar. ¿Se recuerdan de algún beta bloqueante cardioselectivo? Bueno, quiere decir que quedó la información. Nebivolol, el más caro, ¿verdad? Tenemos también el viso, ¿verdad? El bisoprolol, el metoprolol, que está disponible. Bueno, en este caso hablamos de beta 2 agonistas, no de beta bloqueante, agonistas. Queremos favorecer el sistema beta adrenérgico. Y de ahí también, por ejemplo, en una crisis anafiláctica, creo que en algún momento me dijeron que usamos adrenalina, que también es un agonista, ¿verdad? Entonces, aparte de hacer el efecto vasoconstrictor, también producen broncodilatación, ¿verdad? Incluso en los niños, en los pediátricos, se usa adrenalina nebulizada, ¿verdad? Para que produzca mayor efecto broncodilatador, ¿verdad? Bueno, también corticoides para disminuir los efectos secundarios. ¿Se recuerdan de corticoides? Ya hablamos de corticoides, antiinflamatorios potentes. ¿Para qué usaríamos un corticoide en este caso? Para disminuir la opsonización, ¿verdad? Para disminuir, así como dijo William, la diapedesis, la transmigración, y para reducir todas las funciones inflamatorias que están, pero exacerbadas en esta enfermedad. Entonces, estaría justificado su uso. ¿Cuál es el problema de los corticosteroides? Que tienen muchos efectos adversos. Entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan? Gastritis, úlceras, hemorragia digestiva, osteoporosis, ¿verdad? Trastornos de la grasa, de las proteínas, o sea, un montón de complicaciones. Disglucemia, diabetes, todo mal, pero se demostró que la vía inhalatoria reduce mucho, ¿verdad? En gran cantidad los efectos adversos y prácticamente se limita solamente al bronquio. Entonces, si usamos la vía inhalatoria, no vamos a tener esos efectos adversos. Olvídense, ¿verdad? Pero necesita una forma correcta de aplicación para que tengamos o reduzcamos los efectos adversos, ¿verdad? Você fala isso com relação ao corticoide? Sí. Mas não é ele que qualquer uma das vias vai dar um problema? Não? Não vai? Bueno. É muita informação. Bueno, justamente es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? La principal ventaja de la administración de la inhalación por vía inhalatoria, ¿verdad? Es que el fármaco se administra en dosis, o sea, dosis respiratoria y son eficaces con mucho menor riesgo de efectos secundarios, prácticamente nulo, ¿verdad? Ustedes saben que los corticoides hoy es el tratamiento pilar, no puede faltar un corticosteroide inhalado en cualquiera de los estadios del asma, incluso si no tienen síntomas, si son asmáticos, pero están normal, igual tienen que administrarse su corticosteroide, ¿verdad? Bueno, y tienen riesgo de desarrollar un Cushing, por ejemplo, y no. Prácticamente no por este beneficio de la vía inhalatoria. O sea, podríamos considerar que la vía inhalatoria no tiene esos efectos secundarios que mencionamos en algún momento, hace clases atrás, ¿verdad? Bueno, además los fármacos como los broncodilatadores inhalados, porque estamos hablando de vía aérea inhalatoria, tienen un inicio de acción mucho más rápido, ¿verdad? Llegan al bronquio y ya hacen un efecto directo, ¿verdad? O sea, no necesitan absorberse, primer paso, circulación, distribución y luego efecto. Es prácticamente instantáneo el efecto broncodilatador. Bueno,
que cuando se administran por vía oral, que tardan tiempo, ya dijimos la cinética de nuestra distribución farmacológica. Bueno, y también posee mayor control de los síntomas, ¿verdad? Que es nuestro objetivo, controlar los síntomas. Bueno, ustedes ya vieron un asmático en crisis asmática severa, ¿verdad? La imagen es desagradable, ¿verdad? Una persona que está con riesgo de muerte, una mecánica respiratoria al máximo con frecuencia de 60 por minuto, tiraje por todos lados, el cuello, la región cervical. Le miran y se ve un poco cianótico, azulado, ¿verdad? Desesperado, agitado, ¿verdad? O sea, la situación es crítica y se preguntan cómo podemos ayudarle, ¿verdad? Entonces, lo primero que se van a meter en su cerebro es que van a utilizar broncodilatadores inhalados, ¿verdad? Es una crisis. Vamos a entrar un poco en el terreno ya patológico y dice que en crisis se puede usar hasta 10 disparos el límite hoy. Anteriormente se decía que eran 4 nomás, máximo. Hoy se pueden usar hasta 10 disparos y vamos a ver cuánta dosis tiene cada uno de los dispositivos estos aerolizados, ¿verdad? Bueno, el tamaño de la partícula. Esto se estudió bastante porque tiene que tener un tamaño ideal para que pueda ingresar al bronquio, ¿verdad? Bueno, el tamaño de la partícula de inhalación es de importancia crítica porque nosotros queremos que vaya al fondo en el sector bronquial y no se quede por el camino, ¿verdad? Entonces, el tamaño óptimo de las partículas para que viajen y se depositen correctamente en el territorio bronquial es de 2 a 5 micrómetros, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos esto? Y con un dispositivo a dosis medida o a dosis presurizada, que son los dispositivos de estos disparadores, ¿verdad? Y tienen que estar conectados a un espaciador, ¿verdad? A un espaciador para que puedan conseguir la partícula de tamaño ideal y a la velocidad ideal. Porque si ustedes disparan a la boca directamente, ¿qué va a ocurrir? Se va a quedar todo por la boca, ¿verdad? Tiene que haber una coordinación muy ajustada entre la inspiración y el disparo. Y normalmente la velocidad es rápida y se quedan todo por el camino. ¿Y dónde? En la boca, ¿verdad? Por ejemplo, si son corticosteroides, se van a quedar en la boca y se van a deglutir y ahí sí vamos a tener los efectos adversos. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Con espaciadores, aerocámaras, ¿verdad? Que hoy ustedes saben que van a tener pacientes si son pediatras, asmáticos, si son clínicos, si son neumólogos, ¿verdad? Van a tener pacientes que sean asmáticos. Más o menos se cree que el 20% de la población mundial es asmática. O sea, probablemente acá haya un asmático, ¿verdad? ¿Alguien es asmático acá? ¿Vieron? Tenemos 3. No vinieron todos nomás, pero en teoría tendría que haber más, ¿verdad? Bueno, no hablamos de EPOC ni EVALI todavía. No creo que haya nadie EPOC. ¿Alguien EPOC? Bueno, hace poco me dijeron que había un EPOC. Sí. Hace poco escuché un diagnóstico raro. Un joven de 25 años, un residente de medicina familiar, R3. Y dice que él es EPOC. Medio muy joven para ser EPOC, ¿verdad? El tiempo de EPOC es largo. O sea, estamos hablando de 30, 20, 30 años de fumador, ¿verdad? Fumador. Ahora, no se confundan con vapeador. Ese sí cambia. Porque yo tengo entendido que el residente vapeador, no fumador, ¿verdad? Entonces ahí puede ser una lesión pulmonar asociada al dispositivo de cigarrillo electrónico, ¿verdad? Bueno, las partículas más grandes, dice que se depositan en las vías respiratorias superiores, que no nos sirve, no nos ayuda en nada que se quede arriba, ¿verdad? Entonces, son exhaladas, son expulsadas o son deglutidas. Entonces tiene que tener un tamaño ideal. Esto es lo que ocurre, ahí vemos el disparador, seguramente les resulta familiar, ¿no? El dispositivo que dice MDI, que es dispositivo a dosis medida, que muchos introducen en la boca de esta manera, que es incorrecta, ¿verdad? Incorrecta.
muchos por temor, por vergüenza o por no conocer los métodos, directamente aplican en la boca. Y dice, si hacen de esta manera, el 10 al 20% nomás va a llegar a los pulmones o a los bronquios y el 80% se va a deglutir y se va a ir al terreno digestivo, va a sufrir efecto primer paso metabólico, va a entrar a la circulación sistémica y vamos a tener efectos secundarios. Entonces, este método no es correcto. Si alguno por si acaso le instruye hacia sus pacientes, está mal, ¿verdad? Bueno, tenemos los inhaladores presurizados a dosis medida. Ese es el nombre correcto de este instrumento, ¿no? Se llaman inhaladores presurizados a dosis medida o MDI, ¿verdad? Bueno, estos fármacos o estos instrumentos impulsan al fármaco, le aerolizan, ¿verdad? Con ayuda de un propulsor, o sea, un dispositivo bastante pensado para ese objetivo. Y tienen, ustedes saben que todo lo que arrojan aerosoles, hasta eso que para mosquitos, moscas, lo que sea, tienen estos dispositivos de aerolización. Anteriormente se usaba mucho el fluoruro carbono, que es el freón, pero se consideraba muy tóxico para el medio ambiente. Producían los agujeros en la capa de ozono, ¿no? Bueno, eso se demostró, ¿verdad? Hasta que a alguien se le ocurrió crear el HFA, que es el hidrofluoroalcano, que en teoría es menos tóxico que el anterior, pero dice entre comillas, ¿verdad? No es totalmente amigable también con la capa de ozono, también tiene sus complicaciones. Y no es solamente los dispositivos que usan todos los aerosoles, todos tienen este método de aerolización, ¿verdad? Bueno, estos dispositivos son convenientes, portátiles, o sea, uno puede llevar en cualquier lugar, no hace falta conectar a energía eléctrica, no necesita ningún tipo de instrumento, pueden llevarlo en el bolsillo, en cualquier lugar. Y dice que viene ya con dosis medida, o sea, cada disparo tiene una dosis calculada del fármaco. Por ejemplo, vienen algunos para 100 disparos, algunos vienen hasta para 400 disparos, dependiendo de qué fármaco sea, ¿verdad? Y díselo por su caja, trae 100 disparos, ¿verdad? Bueno, es necesario coordinar la inhalación con la activación del dispositivo y acá vemos el dispositivo a dosis medida o dosis presurizada, cómo está el fármaco encastrado a este dispositivo, ¿verdad? Y vemos el señor, por ejemplo, va a ser de manera incorrecta, ¿verdad? Tiene que coordinar muy bien lo que es la inspiración con el disparo. Sin embargo, acá vemos la niña cómo va a hacer correctamente, ¿verdad? Tiene el espaciador o aerocámara. Este espaciador ahí se recomienda lo que tienen máscara, ¿verdad? Que involucra la nariz y la boca, porque de ese modo se coordina bien y no se pierde ninguna partícula por la nariz, por ejemplo, porque este es solamente boca, ¿verdad? Bueno, hay espaciadores que son pediátricos y hay espaciadores que son para adultos, ¿no? Dependiendo de qué tipo de paciente tenga. Y tiene que ser el tamaño correcto, porque si no se escapa todo el aire. Bueno, hablamos de las cámaras espaciadoras. Es muy importante que estos aprendan porque quizás no vuelvan a dar, ¿verdad? Los dispositivos espaciadores de gran volumen, ¿verdad? En donde el paciente reduce la velocidad, justamente salen a altísima velocidad y lo que hace el espaciador es frenar las partículas, ¿verdad? Y que entren de manera más paulatina a los bronquios. Bueno, y también el tamaño de la partícula al permitir la evaporación, o sea, nos ayuda a frenar la velocidad de disparo y a tener el tamaño de partícula correcta para que pueda ingresar a los bronquios, ¿verdad? Bueno, esto ya hablamos. Aparte de eso, ¿qué conseguimos? Que se reduzca justamente la cantidad de fármaco que queda por la boca y se va a deglutir. También reduce la necesidad de coordinación de la inspiración con el disparo, ¿verdad? Y también nos dice que por medio de una válvula unidireccional solamente las partículas van a ir en una dirección y no van a volver hacia atrás, ¿verdad? También eso nos ayuda. Bueno, quizá la aplicación más útil de las cámaras espaciadoras es la disminución del depósito de los corticosteroides por la pared
de la faringe o de la orofaringe y reducir de ese modo su efecto secundario de los corticosteroides, que ustedes saben que son muchísimos, ¿verdad? Bueno, si ahora tenemos un dispositivo, ¿verdad?, a dosis medida, ¿cómo le enseñarían a su paciente? Se hizo un estudio justamente, ayer estuvimos en una charla del Instituto Nacional de Respiraciones de Enfermedades Respiratorias Nacional, que es el INERAN, que está en Asunción. Hicieron un estudio y demostraron que el 40% de los médicos no tienen ni idea de cómo se usa un dispositivo a dosis medida. El 40% no sabe cómo se usa. Y como si el médico no sabe cómo se usa, le van a enseñar a su paciente, ¿verdad? Y de los pacientes que fueron a consultar, el 70% no sabe cómo se utiliza. En una de las recorridas estábamos viendo al paciente y vemos que la licenciada se acerca al paciente, le conecta la máscara y el espaciador y le dispara 4 disparos. ¿Verdad? ¿Verdad? Terrible, y es licenciada. Imagínense por qué no mejora a nuestros pacientes, ¿verdad? Por la técnica. Entonces, la técnica de disparo es muy importante. Ahí vemos la forma. Primero tenemos que cerrar completamente el rostro con nuestra máscara. Esto se puede ajustar, o sea, podemos presionar y no va a ocasionar un daño. Está diseñado para la presión, ¿verdad? Lo segundo es que necesita nuestro paciente abrir la boca y hacer una inspiración profunda para que pueda ingresar el fármaco, ¿verdad? Y hacemos un disparo y contamos generalmente hasta 10 segundos y después el siguiente disparo. No es 4 disparos de una, ¿verdad? Porque todos se van a acumular y finalmente se va a perder la dosis. Entonces siempre son disparos individuales. Si son 4 disparos, vamos a hacer en 40 segundos esos disparos, no en 5 o 10 segundos, ¿verdad? Entonces es muy importante que le enseñen de esa manera. Y una vez que le enseñaron, le dice que realice. A ver, ahora hace vos. Y van a ver si entendió. Porque si, ¿entendiste? No entendió absolutamente nada, ¿verdad?, de lo que le dijeron, y se van a dar cuenta cuando él hace. Entonces se aseguran de que su paciente realmente entienda lo que le informaron, ¿no? Porque a veces le está mirando y le dice, sí, dentro de su cerebro hay un platillo. Tipo los Simpsons, hay que... Bueno, después hay otros dispositivos que recuerden, el más recomendable es los aerosoles, ¿verdad? No importa si el paciente está grave, crítico, siempre son los mejores la vía de aerosol. También tienen disponibles, que hasta hace poco era la opción más recomendable, los nebulizadores, ¿verdad? Los nebulizadores que justamente convierten a estos fármacos líquidos en partículas gaseosas, ¿verdad? Bueno, son chorros que utilizan flujo de gas, de aire u oxígeno. Tenemos el nebulizador hospitalario, que ustedes le conectan al oxígeno y con presión de oxígeno convierte al líquido en aire, en gas. Y de ese modo ingresa al terreno bronquial, ¿verdad? Bueno, eso sí funciona, porque aparte de darle fármaco, le dan oxígeno. O sea, van a mejorar la función pulmonar. Pero si no tiene oxígeno, no es conveniente. Y solemos utilizar en pacientes críticos, en pacientes graves, ¿no?, porque el beneficio del oxígeno suplementario. Pero hay otros nebulizadores que ustedes pueden ir a comprar en la farmacia, ¿no?, que por cierto no son tan baratos, que usan cristales piezoeléctricos que vibran, ¿verdad?, y con esa vibración generan un aire, un gas, ¿verdad?, un gas, un humo, ¿verdad?, que va a ser inhalado. Bueno, esos no son tan recomendables, es más utilizable en la población pediátrica, ¿verdad? Por lo tanto, los nebulizadores son útiles para el tratamiento de exacerbaciones agudas del asma. ¿Qué tipo de nebulizaciones? Lo que utilizan oxígeno, ¿verdad? Lo que utilizan oxígeno. Y también para el EPOC, ¿verdad? Bueno, en el EPOC, ustedes saben que la fisiopatología cambia. No es tan atópico. Hay un daño estructural.
¿verdad? Por lo tanto, el tratamiento va a ser mucho más refractario que un asmático, que si hay inflamación de por medio. Entonces, en el EPOC no tenemos mucho con qué luchar, ¿verdad? Lo que aportamos son broncodilatadores. Por eso la guía GOL, que no le quiero meter mucha presión, ¿verdad? Pero la guía GOL del EPOC dice, solamente usamos corticosteroides si los eosinófilos son mayor a 5. Quiere decir que mi eosinófilo está menor a 5, no tengo por qué usar corticosteroides. No va a funcionar. Porque el EPOC, su mecanismo, no tiene nada que ver con la inmunidad. Sin embargo, el asma sí está lleno de células inflamatorias, ¿verdad? Entonces ahí es donde su razonamiento clínico ya empieza a funcionar, ¿verdad? Y se van a defender. Y van a justificar su tratamiento, ¿verdad? Su tratamiento. Bueno, acá tenemos nos dice, para el suministro de fármaco inhalado, en lactantes, como le dije, muy utilizado en niños pequeños, porque los niños no pueden coordinar todavía la inspiración con el disparo, ¿verdad? Principalmente los lactantes. Pueden hacer, pero se va a quedar todo por la cara, ¿verdad? Entonces, ¿qué usamos ahí? Para los niños es conveniente estos nebulizadores con piezas piezoeléctricas, ¿verdad? Que vibran, o los niños pequeños. También podemos administrar otros fármacos que no sean broncodilatadores o corticoides, por ejemplo, antibióticos, ¿verdad? Principalmente para infecciones severas, ¿verdad? Para infecciones severas pulmonares me refiero. ¿Quiénes? Gran negativo. Los gran negativos son malos, ¿verdad? Son difíciles de tratar y solemos usar antibióticos aminoglucósidos principalmente por vía nebulizada. Bueno, hace poco inventaron algo muy raro que no está demostrado, que es la furosemida nebulizada. No sé para qué hicieron eso, pero supuestamente tiene un efecto sobre los bronquios, ¿verdad? Aumenta la diuresis. Bueno, eso no está demostrado. Sáquense del cerebro. Bueno, tenemos esto es lo que van a encontrar en el hospital dentro de poco cuando vayan, ¿verdad? Bueno, por un lado tenemos nuestro nebulizador con piezas piezoeléctricas, ¿verdad? Que es este. Y tenemos este que ustedes ven que tiene un conector, ¿verdad? Y tiene un recipiente que normalmente va agua, ¿verdad? O suero, o agua destilada o suelo hipertónico. ¿Cuál es la función de esto? Y administrar oxígeno humidificado. Ustedes saben que todo paciente tiene que recibir oxígeno humidificado. No puede recibir oxígeno seco. Y muchos médicos no le importa mucho eso, igual le ponen oxígeno seco y van a secar totalmente la superficie bronquial, ¿verdad? Entonces, es recomendable siempre pasar por ese envase para aportar oxígeno humidificado, ¿verdad? Bueno, este es otro tipo de administración de oxígeno que es en tubo T. ¿Para qué tubo T? Ven que tiene una forma de T acá. Y un extremo va a la traqueostomía, a los pacientes que están traqueostomizados. Y van a ver que tiene un reservorio donde ustedes pueden colocar medicamentos, broncodilatadores, corticosteroides, y de ese modo se nebuliza también nuestro paciente. Esta es nuestra máscara que dijimos de los nebulizadores que utilizan oxígeno. El conector de oxígeno que va a llevar un oxígeno a un balón o a oxígeno central, van a abrir el oxígeno. Normalmente el litraje de oxígeno correcto para una nebulización son 10 litros de oxígeno, ¿verdad? Por minuto. Entonces abren a 10 y con eso reciben alta presión y acá le colocan a su fármaco, ¿verdad? Colocan 40 gotas de corticoides, ¿verdad? O 15 gotas de salbutamol, que es un beta-2 y de ese modo ingresa nuestro fármaco a los bronquios. Y este es la vaca, ¿verdad? Para los niños pequeños, para la población pediátrica, que utiliza piezas eléctricas. Bueno, después tenemos la vía oral, que en ningún momento mencionamos vía oral. Generalmente no es una buena opción, ¿no? Bueno, la dosis oral es mucho más elevada que la dosis inhalada, o sea, para conseguir un efecto similar a la dosis inhalada necesitamos mucha dosis, ¿no? Aparte va a tardar más tiempo. Va a sufrir un efecto primer paso, absorción, liberación, distribución, aumento de concentración y después recién va a hacer su efecto.
Nos dice que por lo común la proporción aproximada es 21. O sea, 1 de inhalación y 20 de vía oral. Por lo tanto, de esta forma es muy frecuente que tengamos efectos secundarios. No es una buena opción. Y entonces, ¿para qué nos menciona? ¿Verdad? ¿Para qué nos menciona? Justamente queda reservada para las personas que no tienen la capacidad de coordinar los disparos por algún motivo, tienen impedimentos físicos como artritis grave, no pueden articular la mano y no pueden disparar su dispositivo a dosis medida, o niños muy pequeños, ¿verdad? Entonces quedan para esa población bien restringida. Después tenemos la vía parenteral, que ustedes tienen que canalizar una vía, ¿verdad? Hacer una vía periférica venosa, y utilizamos fármacos cuando el paciente está grave. Por ejemplo, una crisis asmática severa, ¿verdad? Una crisis de broncoespasmo, una reacción anafiláctica, ¿verdad? Entonces queremos que el fármaco haga un efecto mucho más rápido y potente, entonces usamos la vía intravenosa, que normalmente se hace, ¿verdad? El paciente asmático viene y directamente le hacemos corticosteroides intravenosos a altas dosis, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de los broncodilatadores. Recuerden, broncodilatadores. Tenemos una gama limitada de broncodilatadores. No hay muchos broncodilatadores. O sea, no tenemos con qué elementos ayudarle a nuestro paciente. Y tenemos los mejores y tenemos los que son de menor potencia, ¿verdad? Vamos a hablar de los mejores, los más potentes en plaza, ¿verdad? Bueno, acá tenemos los tres disponibles. Tenemos el beta 2 agonista o simpático mimético, ¿verdad? Beta 2 agonista. Tenemos la teofilina, que es una metilsantina, que hace poco salió de circulación, después volvió a entrar, ¿verdad? Y tenemos los anticolinérgicos. ¿Se recuerdan el sistema nervioso que estaba ahí en el medio? Era el sistema colinérgico, que tiene una participación muy intensa en el broncoespasmo. Entonces, teniendo ese conocimiento, vamos a bloquearle, ¿no? Entonces, tenemos tres fármacos. Acá no entran los antileucotriénicos, los anti-interleucina 5, ¿verdad? Ni la terapia inmunológica. Bueno, ¿qué son los beta 2? Nos dice, en asmáticos preferentemente, el tratamiento broncodilatador preferido, tanto en asmáticos como en EPOC. De hecho, que son los mejores, ¿verdad? Son los más potentes y son el principio del tratamiento. O sea, siempre tenemos que iniciar nuestro tratamiento con beta 2 agonista. Bueno, nos dice que son broncodilatadores más eficaces, más potentes, ¿verdad? Y tienen efectos secundarios mínimos cuando se utilizan de manera correcta. Porque al igual que los corticosteroides, si utilizamos por vía inhalatoria, solamente van a hacer un efecto local, ¿verdad? Por supuesto, a medida que subimos la dosis van a empezar a haber efectos adversos. Sus efectos adversos no son muy limitantes. O sea, no es que van a tener úlceras gástricas, hemorragia digestiva y van a morir de un shock hipovolémico, ¿verdad? No, son mucho menos severos. Tenemos la noradrenalina, que es un beta 2 agonista. Adrenalina, acá entra nuestro principal fármaco, ¿verdad? El isoproterenol, el salbutamol, salmeterol y el formoterol. Este es de acción corta y estos son de acción larga, ¿verdad? Larga. ¿Ustedes saben cuál es de ellos el tratamiento primario hoy del asma? No. Cambió, ¿verdad? Como el salbutamol es de acción corta, ¿verdad? Solamente se usan para las exacerbaciones. Por ejemplo, yo soy asmático y utilizo mi tratamiento controlador. Todo el tiempo tengo que usar mi tratamiento para controlar el asma. Y los fármacos controladores son formoterol, ¿no? Se demostró que tiene igual potencia y tiene mayor vida media incluso que el salbutamol, o sea, lo vuelve el fármaco primario hoy para el tratamiento del asma. Salbutamol solamente para, por ejemplo, a pesar de mi formoterol, amanecí con dificultad respiratoria. Me siento un poco cansado. Entonces ahí
Agarro mi salbutamol y me hago los disparos, pero para aliviar nomás, ¿no? Para aliviar los síntomas. Entonces, hoy ya salbutamol no es el fármaco pilar del asma, es el formoterol, ¿no? Entonces, en Paraguay, por ejemplo, se está introduciendo recién, no es un fármaco que hay abundante, pero ya están, digamos, incorporando debido a las evidencias. Bueno, ¿qué es lo que hace? Los beta-2 agonistas justamente permiten la activación de la adenilciclasa o AMP cíclico PKA, dando origen a eventos de fosforilación y de este modo ocasionan broncodilatación, ¿no? Son muy potentes broncodilatadores, ¿no? Pero tienen un problema. Al igual, tenemos receptores beta en el corazón y generalmente producen taquicardia, ¿verdad? Producen taquicardia. ¿Y cuál es el problema de la taquicardia? Que si el paciente es cardiópata o tiene una cardiopatía estructural, va a disparar una arritmia, ¿verdad? Y tuvimos varios casos, ¿verdad? Bueno, los agonistas beta producen broncodilatación ¿cómo? Por estimulación directa. Por eso se utilizan por vía aerolizada, ¿verdad? Sobre el músculo liso y relajan al tejido muscular incluso, a toda la arquitectura muscular y también a lo que es el bronquio. Bueno, vamos a frenar un rato acá, porque haya fuga, ¿no? Entonces, vayan a... De estas dos agonistas tenemos dos clasificaciones, una de acción corta y uno de acción larga. Generalmente los de acciones largas se utiliza para controlar, ¿verdad? Anteriormente se llamaban controladores, para que el paciente se mantenga asintomático, ¿verdad? Durante todo el tiempo. Entonces usamos beta-2 de acción larga, o sea, seguimos usando. Y para las exacerbaciones, las crisis, las descompensaciones, los cuadros graves, usamos los de acción corta porque son más rápidos y son más potentes, ¿verdad? Pero hoy se demostró, gracias a las guías y a los estudios, que el formoterol tiene el mismo efecto prácticamente que el salbutamol, ¿verdad? Así que aparte de ser un controlador, también se puede usar como aliviador. Eso vamos a volver a dar el año que viene, ¿verdad? Bueno, si nos toca estar juntos otra vez, ¿verdad? Si no, van a dar con la otra profesora. Bueno. Está cableando nuestro sistema operativo. Está de feria ya. Bueno, nos dice, los beta-2 se ubican ¿dónde? En las células del aparato respiratorio. Ya sabemos eso que es nuestro objetivo diana, donde producen broncodilatación y son considerados como los más, no sé por qué, quizá por la vibración, ¿verdad? Vamos a quitar y vamos a prender, ¿verdad? O es acá el problema. Bueno, también aparte de ser broncodilatadores, nos dice que son inhibidores de mediadores inflamatorios. Eso no está descrito, o sea, no se estudia mucho, no se menciona que los beta-2 son antiinflamatorios también, entre comillas, ¿verdad? O sea, se utiliza más como broncodilatadores, pero también contribuye con la inflamación, ¿verdad? Es un dato importante, interesante, ¿verdad? Y también actúa sobre los neurotransmisores que participan en el broncoespasmo, ¿verdad? Principalmente mediado por el sistema colinérgico. Bueno, tenemos lo de acción corta. El ejemplo típico de esto es el salbutamol, ¿verdad? El salbutamol, que vemos que su duración de acción es nada más que 4 a 6 horas, o sea, dura 4 hasta 6 horas. Por eso el intervalo de dosis, cada cuánto le vamos a indicar un salbutamol a un paciente, es mínimo cada 4 horas. No puede ser cada 2, por ejemplo, ¿verdad? Porque se van a empezar a acumular el fármaco. Entonces, ese efecto de disparos, ¿verdad? Que normalmente un disparador trae 100 microgramos por disparo.
100 microgramos por disparo. Y nos dice la guía que acá no está eso, que la dosis correcta de un salbutamol para que pueda producir un efecto broncodilatador son 200 a 400 microgramos. Quiere decir que son de 2 a 4 disparos por ciclo, ¿verdad? O sea, puede indicar 2 o 4 dependiendo de la gravedad del cuadro, cada 4 a 6 horas, ¿verdad? Entonces, eso es a la hora de que ustedes ya indiquen, tengan un paciente asmático, ¿verdad? Y actúen de manera lógica, ¿verdad? Por ejemplo, un compañero recién, ¿dónde está? 3 creo que me dijo. ¿Dónde está Luis Felipe? Allá está. Me dijo recién que un médico le indicó salbutamol cada vez que tosía. Imagínense. Acá está la respuesta. 4 horas dura el fármaco. No cada vez que uno se le ocurra, ¿verdad? Porque va a empezar, el compañero va a empezar a tener taquicardia, ¿verdad? Va a empezar a temblar. Entonces, es molesto eso, ¿verdad? Bueno, las agonitas beta de acción corta inhalados son broncodilatadores más eficaces. Eso ya sabíamos. Son los mejores, son los más potentes, son los más eficaces. Por lo tanto, tiene que estar en un tratamiento de un paciente con broncoespasmo, ¿verdad? Bueno, nos dice, es más utilizado en el tratamiento del asma y también como en el EPOC también se utilizan mucho, ¿verdad? Además, sus efectos broncodilatadores agudos, aparte de eso, estos fármacos nos ayudan a proteger. Por eso se llama justamente fármacos controladores. No solamente el asma tratamos cuando el paciente está en crisis. Muchos piensan que vamos a tratar, entra en crisis, le tratamos. ¿Por qué creen que es importante prevenir una crisis asmática? ¿Por qué sería importante que nuestro paciente asmático no entre en crisis, no entre en broncoespasmo, en dificultad respiratoria y no se vaya a la consulta? ¿Por qué queremos controlar? Bueno, si se fijaron en el mecanismo fisiopatológico y patogénico de la enfermedad, hay una fase aguda en donde hay circulación de mastocitos, histamina, ¿verdad? Hay mucho edema vasogénico, mucha hipersecreción bronquial, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay una fase crónica en donde participan los eosinófilos y destruyen a la arquitectura bronquial. Entonces, cada vez que se activa el asma, necesariamente tiene que pasar por el efecto eosinofílico destructor. Entonces, cada vez que tenga crisis, mi bronquio se va a ir destruyendo más y más, hasta que en algún momento va a tener una limitación aérea, ¿verdad? Entonces, yo, teniendo ese conocimiento, trato de controlar todo el tiempo el asma. Entonces, se utiliza también como protectores o controladores, ¿no? Principalmente si van a hacer ejercicio, ¿verdad? Es necesario que se administre previamente su corticoide, su beta 2 agonista de acción corta. Y también para aire frío o alérgico, ¿verdad? Bueno, nos dice, los de acción corta son preferidos para el tratamiento, ya saben, de la crisis asmática. Bueno, podemos llamarle asma aguda grave, crisis asmática o exacerbación del asma. ¿Por qué le digo esto? Porque en el examen puede salir de las 3 formas. Y tienen que saber, ¿verdad? Tienen que interpretar. Son todos sinónimos. Bueno, en este caso nos dice que para la crisis asmática grave, la recomendación es la nebulización con oxígeno a presión positiva, ¿verdad? Sería lo más recomendable en un medio hospitalario. Si está fuera del hospital, la vía más recomendable es la inhalatoria, ¿verdad? Bueno, tenemos el fármaco salbutamol, que es el representante, el más utilizado, ¿verdad? Tenemos también el lavalbuterol, metaproterenol, proterenol y la terbutalina. Y el isoproterenol también entra acá, ¿verdad? Los más usados son los extremos, el salbutamol y la terbutalina. Ambos están disponibles, ¿verdad? Bueno, después tenemos la acción prolongada, que su vida media, su tiempo de acción es mucho más largo, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Mejoran el control. ¿Qué significa control? Que no aparezca la crisis o el broncoespasmo agudo, ¿verdad? Que se mantenga todo el tiempo asintomático o controlado. Entonces utilizamos estos fármacos porque
duran mucho tiempo, ¿verdad? Generalmente el tiempo de administración es 200 microgramos cada 12 horas, ¿verdad? O sea, 2 veces al día tiene que administrarse nuestro paciente, ¿verdad? Bueno, la vía recomendable es la inhalatoria por dispositivo a dosis presurizada medida. Tiempo de acción larga, 12 horas. ¿Cuáles son los ejemplos? Formoterol, el salmeterol y el amformeterol, ¿verdad? Bueno, también acá se agrega el fenoterol, que recién estábamos hablando de eso, de los fármacos. Bueno, ¿y qué efecto espero? ¿Qué efecto secundario? Lo que alguna vez se administraron estos fármacos van a ver que necesariamente sintieron esto, ¿verdad? Bueno, temblor muscular, empiezan a temblar. Generalmente el paciente asmático que viene por crisis junto a usted en el hospital, van a notar lo que ya está temblando. ¿Qué significa eso? Que ya se aplicó gran cantidad de dosis de salbutamol en su casa y no funcionó, ¿verdad? Ya viene ya un temblor en reposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actúan sobre los músculos estriados, ¿verdad? Principalmente de los miembros. Un temblor muscular en reposo, primera complicación. No es algo muy significativo, pero se puede demostrar. Le evidencia al paciente que ya se administró en su casa, ¿verdad? Bueno, taquicardia. Empieza a haber palpitaciones, taquicardia, ¿verdad? Porque el corazón tiene receptores beta 2 y justamente son agonistas y actúan sobre el sistema simpático directamente, o sea, aceleran la frecuencia cardíaca. Bueno, hay algo que no se menciona mucho, es la hipopotasemia. Ustedes saben que el salbutamol consume potasio, ¿verdad? Consume potasio y incorpora potasio dentro del músculo estriado. Ese es su mecanismo de descenso. Bueno, pero este efecto secundario se utiliza para el tratamiento de la hiperpotasemia. Para todo paciente que tiene potasio más de 5.5, le indicamos salbutamol, no por su efecto broncodilatador, sino por su efecto hipopotasémico. Ustedes saben que no hay cómo descender el potasio. No hay estrategia, ¿verdad? Una es con esta, ¿verdad? 2 es con insulina. Ustedes saben que la insulina, aparte de meter glucosa, mete potasio. Entonces meten insulina. Pero ¿cuál es el problema de la insulina? Va a bajar la glucosa y va a ser hipoglicemia. Entonces, ¿cómo hacemos ese efecto? Neutralizamos glucosa con insulina. Entonces se neutraliza. Y tenemos que calcular cuánta dosis de insulina bloquea tanto ml de glucosa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿saben que hay un suero que se llama glucosado, verdad? Y viene por porcentajes. Dice glucosado al 5%, glucosado al 10% y al 50%. ¿Saben qué significa ese 50, 20 o 10%? Los gramos de glucosa que trae por 1000 ml, ¿verdad? O por 500, ¿verdad? Dependiendo del tamaño. Quiere decir que si un frasco de 1 litro o de 1000 ml de glucosa es al 5%, 5% de glucosa hay en esos 1000, ¿verdad? Que normalmente es 50 gramos de glucosa. Entonces tengo que calcular cuánta insulina va a bloquear a esos 50 gramos. Y usamos insulina cristalina. No dimos todavía insulina, pero exactamente 12 unidades bloquea 50 gramos, ¿verdad? Entonces yo le agrego insulina y de ese modo se crea una fórmula que se llama insulina metabolizada. Y de ese modo no produce hipoglicemia. Y yo lo que hago es introducir potasio en el paciente. ¿Cuál es el riesgo de la hiperpotasemia? ¿Qué pasa si no hago esto? Ustedes saben que el potasio es cardiotóxico, ¿verdad? Va a empezar a elevar la onda T, luego va a ampliar el QRS y luego va a haber una arritmia mortal, que es la taquicardia, perdón, la fibrilación ventricular, ¿verdad? Y se va a morir el paciente, ¿verdad? Entonces es necesario que ustedes intercepten eso. Es un tratamiento de la hiperpotasemia, el salbutamol, ¿verdad? Otro agregante. También puede producir hipoxemia por trastorno en la ventilación perfusión, ¿verdad? Pero es momentánea, principalmente en los periodos de vasoconstricción pulmonar por hipoxia.
Bueno, después tenemos un grupo ya en desuso prácticamente, que son las metilsantinas. Dejamos acá porque se pueden usar en caso de asma grave, ¿no? De asma grave. La metilsantina, como la teofilina, o también hay uno que se llama aminofilina, seguramente escucharon hablar ya, en ampolla, ¿verdad? Es uno de los más antiguos broncodilatadores, de 1930 estaban disponibles. Solamente que tiene un problema, tiene muchos efectos adversos, es difícil de administrar, ¿verdad? Pero vemos que su mecanismo de acción es incierto, pero se sabe que tiene muchos efectos antiinflamatorios y broncodilatadores, ¿verdad? Y también pueden ser relevantes en el asma y EPOC. Pero si ponemos en una balanza, en un equilibrio, salbutamol o un beta-2 versus metilsantina, el salbutamol es mucho más efectivo que las metilsantinas. O sea, podríamos usar como un adyuvante, como un ayudador, colaborador, ¿verdad? ¿Qué efecto demuestra la teofilina? Que hasta ahora se sigue comercializando esto. Bueno, sobre el sistema inflamatorio, tiene injerencia sobre los eosinófilos, aumenta la apoptosis y la disminución de los eosinófilos. Recuerden que los eosinófilos participan en el periodo crónico, ¿verdad? Bueno, también sobre los linfocitos, disminuye sus citocinas, que nuestro linfocito sería como la alarma, ¿verdad? Como el comunicador, como la prensa de la célula inflamatoria, ¿verdad? Las células cebadas que ustedes ven, eso me olvidé decirles. Ustedes ven que tienen unas cosas rojas implantadas sobre su superficie de membrana, ¿verdad? ¿Qué son esas implantaciones? Es la inmunoglobulina E, que se encastró por él, ¿verdad? Bueno, en un primer contacto no suele haber una inmunoglobulina encastrada, ¿verdad? Entonces, ese primer contacto se llamaba periodo de sensibilización, ¿verdad? Sensibilización, en donde se encastra, se acopla, se ancla una inmunoglobulina E, ¿verdad? En un segundo evento, viene acá nuestro antígeno, tiene contacto y ahí desgranula todo el componente vasodilatador, ¿no? También actúa sobre los macrófagos, disminuyendo su reclutamiento. Y fíjense lo que hace sobre las estructuras bronquiales. Sobre los músculos lisos, produce broncodilatación, disminuye la fuga capilar, que colabora con el edema, ¿verdad? Con el edema intersticial bronquial, y también aumenta la fuerza, en teoría, de la arquitectura muscular periférica, ¿verdad? Sobre la estructura muscular de la caja torácica. Algo que no hace ningún otro fármaco. Bueno, ¿en qué paciente podemos usar? Es una gran pregunta, ya que no tiene mucho efecto beneficioso. En el asma aguda podemos usar la aminofilina intravenosa. Nosotros llegamos a usar esto, ¿no? No tiene mucho efecto, ¿no? O sea, es como una terapia de último recurso. Es menos eficaz que los beta-2 agonistas, ya dijimos eso. Le ganan lejos los beta-2 agonistas. Por lo tanto, deben reservarse en quienes, los que ya no responden nada, ¿verdad? Siempre con los médicos, nuestros médicos, hablo por los médicos de guardia, siempre se asustan, ¿verdad? Siempre se asustan porque el paciente viene ya grave. Como le dije, ustedes le miran y se van a asustar, ¿verdad? Cianótico, ya con mala mecánica, ¿verdad? Van a decir, este paciente va a morirse. Entonces el médico se asusta y ¿qué hace? Le intuba al paciente, ¿verdad? Le intuba. ¿Y por qué tenemos que tratar de evitar la intubación lo máximo que podamos? Porque hay una neumonía que se llama neumonía asociada a la respiración o ventilación mecánica, que esos gérmenes son malos. Entonces, en vez de beneficiarle al paciente, yo le voy a estar aumentando su mortalidad directamente. Entonces, ¿qué hago? Le realizo la medicación, como estuvimos aprendiendo, corticosteroide intravenoso, beta-2 agonista, dosis máxima, y espero una respuesta, ¿no? Ahora, si hay riesgo inminente de muerte, ustedes ya ven que está bradicardizando, está hipotensando, ahí sí no hay nada que decir, tienen luz verde para intubar. Pero para eso el año que viene, o sea, realmente en quinto vamos a ver los criterios de intubación. Todo tiene criterio, no es que hacemos
lo que queremos acá. Hay unos criterios que dicen, tiene criterios, le intubamos. Bueno, pero en ese punto no es necesario añadir teofilina en forma sistemática, o sea, no estamos obligados a realizar esta incorporación, ¿verdad? Y nos dice que proporciona un efecto adicional cuando llegamos a la administración de dosis máxima de beta-2. Llegamos ya a 4 disparos cada 4 y no tenemos un efecto, podemos ahí acoplarle una metilsantina. Bueno, este es en el caso de la aminofilina, que es más efectiva que la teofilina. Y fíjense que está un poco difícil de administrar, ¿verdad? Se administra 6 miligramos kilogramos peso intravenoso. Hay que calcular el peso. Cada 20 a 30 minutos se lleva una dosis de mantenimiento. O sea, se hace generalmente 3 dosis en pulso y luego se continúa de mantenimiento. Y los efectos secundarios son todos por efectos de fosfodiesterasa 4. Náuseas, vómitos, cefalea. Bueno, la diuresis no es tan importante. Molestias gástricas y este es el tercero, o sea, el cuarto, arritmias cardíacas, es lo que nos preocupa, ¿verdad? Es el principal limitante, es muy arritmogénico por justamente la fosfodiesterasa 3. Aparte puede producir convulsiones, ¿verdad? ¿De qué depende que evite esto? De la velocidad de infusión. Si yo soy muy rápido en mi infusión, voy a tener arritmia o convulsiones. Entonces complica mucho el uso de este fármaco, es peligroso. Queriendo buscar un efecto broncodilatador va a terminar convulsionando a mi paciente, ¿no? Bueno, después pasamos al último grupo que son los antagonistas colinérgicos muscarínicos. ¿Se recuerdan que el nervio vago inervaba a gran parte del territorio bronquial? Y recuerden, es colinérgico, el sistema colinérgico. ¿Por qué? Porque le vamos a dar un antagonista colinérgico para neutralizar los efectos neurales o nerviosos, ¿verdad? Bueno, los antagonistas dicen que actúan sobre la acetilcolina, ¿verdad? Sobre la acetilcolina bloqueando justamente esto. Y nos damos cuenta que esto realmente ya es antiguo. Ustedes saben que cuando Cristóbal Colón, imagínense, cuando Cristóbal Colón colonizó América, notó que muchos indígenas estaban fumando una hierba, ¿no? Y justamente era esto, el Datura stramonium, que se utilizaba ya desde esa época para el tratamiento de procesos broncoespásticos. Medio raro de fumar para una broncodilatación, ¿verdad? Bueno, estos fármacos son antagonistas competitivos, o sea, bloquean directamente el efecto acetilcolina sobre los receptores colinérgicos muscarínicos, o sea, se van a ir a bloquear el efecto colinérgico, ¿verdad? Y lo que nos hace que bloqueen justamente la acetilcolina, que es nuestro neurotransmisor motor, en este caso, endógeno, sobre y exclusivamente sobre la arquitectura muscular bronquial lisa, ¿verdad? Incluye no solo el bronquio, sino también el incremento de secreción. Este es un dato importante. Hay personas que producen mucha secreción, ¿verdad? Mucha secreción, y este fármaco ayuda a disminuir la secreción, disminuir la humedad y secar, en teoría, las secreciones, ¿verdad? Pero solamente funciona si tiene hipersecreción bronquial. Ahora, si no tiene hipersecreción bronquial, va a secar, ¿verdad? Y va a tener tendencia a lacerar los bronquios, ¿no? Bueno, ¿para qué usamos? Pacientes asmáticos, pacientes con broncoespasmo. También se usa mucho en EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y nos dice, comparativamente, si ponemos de un lado a los beta-2 agonistas, son mucho menos eficientes que los beta-2 agonistas. Por lo tanto, siempre tiene que estar primeramente en su escalón de tratamiento un beta-2 agonista y luego vienen los anticolinérgicos, ¿verdad? Bueno, ofrecen menos protección eficiente, o sea, no son controladores en teoría que los beta-2 agonistas, ¿verdad? ¿Y para qué usamos? Y podemos usar como aditivo. Así como dijeron hace rato, Atroven, por ejemplo. Atroven es la droga original de justamente el bromuro de ipratropio, ¿verdad? Que es de Boehringer Ingelheim, de un laboratorio
alemán. Bueno, ¿qué más nos dice? Elección terapéutica. Tenemos dos en realidad. Tenemos el bromuro de ipratropio, que es de acción corta, y el tiotropio, que se utiliza mucho en el tratamiento del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, el bromuro de ipratropio tiene varios efectos, ¿verdad? Se encuentra disponible en dispositivos a dosis presurizada medida, que son los disparadores. También tienen en forma líquida para nebulización, como dice ahí. Y tiene un problema, es lento. Su inicio de acción es lento, o sea, 30 a 60 minutos después de la inhalación va a empezar a hacer efecto, ¿no? Entonces, ¿quién usamos para las crisis? Siempre beta-agonistas son rápidos, ¿no? Esto ya utilizamos como coadyuvante, pero esperamos que empiece su acción en 1 hora, ¿no? No son tan mágicos. Bueno, pero puede persistir por mucho tiempo, incluso más que los beta-agonistas de acción corta. Después tenemos el bromuro de tiotropio, que es otro, no es lo mismo que ipratropio. Fíjense, para pronunciar es un poco difícil. Es un fármaco anticolinérgico de acción prolongada. El ipratropio era de acción corta y el tiotropio es de larga duración, ¿no? Bueno, viene también en dispositivo a dosis medida y viene ya hoy en cápsulas aerolizables. O sea, ustedes se rompen la cápsula y eso se libera un aerosol, ¿no? Ya no vienen disparadores, ¿no? Es un broncodilatador eficaz en quienes es el tratamiento pilar del EPOC, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se demostró que mejora la función pulmonar, mejora la capacidad pulmonar, mejora la tolerancia al ejercicio, mejora el pronóstico de vida, pero ¿a partir de cuántos años? 4 años. O sea, tiene que estar disparándose tiotropio por mucho tiempo para que después tenga el efecto beneficioso, ¿verdad? O sea, es un fármaco que se demostró que tiene beneficios, pero a largo plazo. Disminuye incluso su mortalidad, mejora su calidad de vida, etc. Bueno, tenemos por un lado lo normal, el nervio vago, el sistema colinérgico o el parasimpático, inervando a nuestro bronquio, que va a actuar por un intermedio de acetilcolina, ¿verdad? Sin embargo, por el otro lado tenemos un paciente con obstrucción, ¿verdad? En el cual puede ser un EPOC, por ejemplo. Vemos que hay una constricción intensa y los antagonistas muscarínicos o anticolinérgicos van a producir una menor contracción. O sea, no es que van a producir una broncodilatación total, sino que mejoran nada más, ¿no? Para conseguir un efecto intenso, tenemos que agregarle un beta-2 agonista. Bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios? Son poco comunes, ¿verdad? Reducen la secreción de moco, ¿sí? Eso es importante, secan la vía respiratoria y tiene un problema, es amargo, ¿verdad? Es molesto el ipratropio principalmente, ¿verdad? Y también puede precipitar el glaucoma, puede empeorar. Si la persona tiene hipertensión intraocular, no es recomendable, ¿verdad?, que utilicen anticolinérgicos de este tipo. Bueno, no se muevan todavía de sus lugares. Tenemos todavía tiempo.